Bien amigos, como habíamos adelantado, ya se encuentra en línea con nosotros el general de brigada del Ejército del Perú, Marco Miranda Valdés. Él es un reconocido catedrático del CAEN, del Centro de Altos Estudios Nacionales. Ha desarrollado una serie de estudios, últimamente ha concluido un doctorado. Se ha desempeñado también como jefe de la Secretaría de Desarrollo y Defensa Nacional. Es un gusto recibirle. Damos las gracias. Marco, bienvenido a Andahuaylas, bienvenido al programa El Emprendedor. Gracias a ti, Marino, por la invitación. Un saludo muy especial para Andahuayla, tierra que tengo la oportunidad de haber conocido y haber ido creo que en 3 o 4 oportunidades durante los últimos años. Vamos a conversar sobre un tema importante en lo que es la administración, que es el planeamiento. Dentro de las funciones de la administración hay cuatro pilares fundamentales: el planeamiento, la organización, la dirección y el control. Uno de los aspectos fundamentales para todo nivel es el planeamiento, a nivel personal, a nivel organizacional, empresarial, a nivel de la gestión privada y también en la gestión pública en todos sus niveles. Marco, ¿qué es el planeamiento estratégico y por qué es importante? Bueno, desagregando un poco el concepto, planeamiento en sí es una herramienta de gestión, ¿no? Y que sea estratégico es el nivel donde se ubica el planeamiento al cual nos estamos refiriendo. Estos son conceptos que fueron tomados en su momento más o menos en los años 50 en el siglo pasado, por, digamos, las organizaciones, las empresas americanas, y que a raíz de esto, de la planificación estratégica, justamente fueron creciendo y son lo que ahora significan, ¿no? Las grandes corporaciones que son tan grandes que inclusive forman parte del sistema internacional, al igual que los estados y las organizaciones internacionales. Esto es realmente algo sui generis, pero es una realidad. Hay corporaciones que facturan mucho más que países de mediano PBI, se puede decir así. Claro, entonces ahí la importancia, ¿no?, del planeamiento estratégico. ¿En qué consiste el planeamiento estratégico, Marco? Porter lo que manifiesta es que, bueno, es una actividad, ¿no? En la cual se tiene que hacer las cosas organizadamente, ¿no? Tiene que haber un análisis del entorno, tiene que haber la definición de objetivos estratégicos, tiene que haber un plan de acción para ir hacia esos objetivos estratégicos y obviamente lo que es normal, el seguimiento y control para hacer los reajustes y el apalancamiento necesario para mejorar los procesos, ¿no? De otorgamiento de bienes y servicios, porque finalmente lo que se obtiene al final, sea sector público, sea sector privado, tú entregas un bien o un servicio. Y justamente para una mejora continua de ese bien o servicio que entregas, es necesario trabajar organizadamente y eso es el planeamiento estratégico, es una herramienta de gestión que camina más o menos de acuerdo a Porter en esos pasos, ¿no? Como mencionaba, el análisis del entorno, el diseño de los objetivos. Ahora en el sector público es un poco diferente. Los objetivos estratégicos que se dan en una empresa, en el sector público, se dan a través de la política pública. La política pública es el primer paso que se deriva de documentos de mayor jerarquía, pero la política pública es lo operativo, ¿no? Que diseña un objetivo y lineamientos, cómo llegar hacia ese objetivo estratégico. Y ahora vemos también el horizonte al cual estamos visando, ¿no? Hay mediano, largo y muy largo plazo. Y a nivel gestión pública, cuanto más miremos adelante, estaremos mejor organizados y mejor preparados para alcanzar eso, esos objetivos que perseguimos. Sí, comencemos por el sector público, ¿no? Tuvimos hasta hace algunos años, hasta el año 2021, sabemos lo que pasó en 2020, el 2021, tuvimos un plan bicentenario, ¿no? Hecho así entre gallos y medianoche, pero al fin y al cabo era un plan estratégico, ¿no? Donde había una visión del país, ¿no? Entonces esa visión era a largo plazo, pero sin embargo fue construido más o menos por el año 2007, 2008 fue que se estuvo. Entonces no es tan largo plazo el que tuvo el plan bicentenario, ¿no? Haciendo una especie de estudio del caso, ¿no? Porque simplemente habían unos 15 años de diferencia y no terminaron de implementarse las cosas y ese plan bicentenario yo creo que además de haber estado, digamos, un poco hecho de manera incipiente, porque recién estábamos retomando la planeación estratégica en el Estado, pues no fue bien seguido por las diferentes entidades públicas que básicamente quienes desarrollan un plan estratégico
como digamos, el que hemos tenido. Ahora tenemos un plan que es al 2030 con visión al 2050, es un poco más a largo plazo, pero ya nos enfrentamos con otras fuerzas, ¿no? Los disruptores que normalmente se presentan digamos, en una planeación prospectiva que tiene que ver con el largo plazo, ¿no? Estos disruptores llamados digamos, en la perspectiva como cisnes negros, que son cosas que se aparecen una vez cada cientos de años, como fue el caso del COVID, como para Turquía puede haber sido el caso del terremoto, o para Ucrania puede haber sido el caso de esta guerra con Rusia, que obviamente los has desgastado como Estado, pueden presentarse. Entonces tenemos el problema que ahora para una visión de un horizonte mayor, debemos ser muy imaginativos para podernos a pensar que pueden haber, digamos, ese tipo de disruptores. Ese problema que tiene el largo plazo, el mediano plazo, creo que es un poco más concreto, más actual. Entonces, un plan estratégico de largo plazo tiene, como le digo, esa limitación y va a tener que ser supervisado muy celosamente, ¿no? Y teniendo herramientas, indicadores que sean muy potentes y que nos digan si efectivamente estamos yendo en el camino correcto. Antes el trabajo del seguimiento del seguimiento y la evaluación, o sea, no era muy, digamos, tenido en cuenta. Pero ahora más que nunca, sabiendo de que el futuro es incierto, debemos ser mucho más exigentes en esta parte de planeamiento. Entonces, el mediano plazo puede ser, ¿no? Puede ser un poco más realístico. Y el corto plazo, pues, va a depender mucho de la eficiencia, de la capacidad de gestión que tengamos, ¿no? Sí, Claro, obviamente si queremos estar caminando en la misma dirección, porque en el corto plazo cambian tanto las autoridades que, bueno, terminan de sentarse de repente y de conocer el puesto y de repente ya están siendo cambiados otra vez, eso en la parte del sector público, que obviamente es una buena enseñanza para que eso no se dé en el ámbito privado. claro, esto tiene que ver básicamente, pues, para la toma de decisiones, ¿no? Efectivamente, en cuanto más cercano el plazo, la incertidumbre es menor. Y en la medida que va aumentando el horizonte, crece la incertidumbre y sobre eso se tienen que generar o diseñar varios escenarios. Ahora, ¿cómo está el planeamiento en la administración pública actualmente, Marco? De acuerdo a tu experiencia, a tu visión, ¿y quién es el encargado de visar eso, de hablar sobre eso, de capacitar a la gente a los funcionarios sobre esto de planeamiento? Bueno, en el Estado existen lo que se llaman los sistemas funcionales, ¿no? Los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos son justamente la base para, digamos, proporcionar todos los recursos, ya sea humanos, ¿no? Materiales y financieros, digamos, al cumplimiento de las políticas públicas, ¿no? Para eso son los sistemas administrativos. Esto lo dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la conocida como LOPE. Y tenemos también los sistemas funcionales. Los sistemas funcionales son los que están dirigidos digamos, el cumplimiento de una política pública en particular. En el caso de lo que es planeamiento estratégico, existe el SINAPLAN, que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del Estado. El ente rector, o sea, el que da las pautas para cómo se camina en el sistema, es el CEPLAN. El CEPLAN es un organismo público, ¿no? Es muy, muy técnico, sumamente técnico, que es el que trabaja, pues, este planeamiento estratégico del Estado, ¿no? A nivel nacional. Y ellos son los que tienen que dar las pautas, o sea, no solamente son los que tienen que hacer el planeamiento estratégico y sentarse a seguir pensando cómo les espera el futuro, sino son los responsables de fortalecer las capacidades de gestión de los diferentes niveles ¿cómo se llama?, del Estado, inclusive gobiernos locales, en lo que se puede suponer distritales, ¿no? Ahora, las capacidades que tenga CEPLAN para poder hacer llegar, digamos, esta capacitación, digamos, hasta estos niveles. Sabemos que en términos de provincia son 196 y en términos de distritos son más de 1880 distritos, entonces imagínense el problema. Ese es otro asunto, ¿no? Estamos muy, muy, digamos, desagregados en Muy términos de atomizados. gobernaciones, atomizados en términos de gobiernos locales. Yo recuerdo haber estado en Chivay el año 2016. Yo todavía estaba en actividad y como tenía a cargo esa zona, tuve que convivir con ellos los días posteriores al sismo y realmente fue, pues, escalofriante ver el nivel de capacidad
de gestión que tenían los alcaldes. O sea, ahí el presidente de la Junta de Regantes tenía más poder que el alcalde distrital y es el que se ponía a organizar las cosas. Entonces, esas son capacidades de gestión que si no existen a nivel de gobiernos locales, pues nada de esto que estamos hablando va a poder ser posible. Debería ser responsabilidad de ese plan capacitar y fortalecer estos niveles de gobernación, porque lo contrario no se da lo que se llama la gobernanza. Y la gobernanza es justamente la capacidad de gestión que se tiene para poder cumplir los objetivos. Entonces, la respuesta a lo que mencionabas es un poco el CEPLAN. Además de la relación no paternal que debe existir del gobierno nacional con los gobiernos regionales y de los gobiernos regionales con los gobiernos locales. Entonces, esa relación paternal también se debe dar en términos de ayuda a la gestión. De hecho, mi tesis doctoral, que ya la tengo avanzada, por lo menos en la idea la tengo totalmente clarísima, es el servicio civil voluntario, que es, digamos, es la conformación de equipos de jóvenes universitarios en sus últimos ciclos que a manera de hacer su práctica preprofesional sean destacados a gobiernos locales donde no tienen no solamente capacidad de gestión ni tampoco tienen los recursos para contratar un equipo de esa magnitud, y ellos a través de una especie de servicio civil van a ir ahí, van a convivir unos 6 meses, de repente 3 meses, ¿no? De acuerdo a las necesidades de ese gobierno local, y tienen que ayudarle a crear una capacidad de gestión que les permita por lo menos realizar el gasto que tienen con sus presupuestos. Vemos de que una de las falencias en la administración pública es que estamos devolviendo un montón de dinero a los gobiernos regionales, digo yo, porque no saben ejecutarlo, ¿no? Entonces, si eso da a nivel de gobiernos regionales, imagínense a nivel de gobiernos locales. Bueno, Marco, es una introducción al planeamiento y la verdad has despertado el interés. Y tú como militar, durante tantos años, y hay varios jóvenes que seguramente están viendo el programa y están inclinados por las carreras de las armas. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Bueno, bienvenidos a quienes quieran ingresar, digamos, a esta maravillosa carrera que es la carrera militar, o sea naval, o sea como aviador, o también policial. Yo también quería dejarles un mensaje no solamente a ellos, sino también a todos los demás, y quiero hablar sobre algo que es algo muy cercano a mí, que es el tema de mi hija. Yo creo que ella es un ejemplo de lo que podíamos rescatar de este tema de planeamiento, ¿no? Cuando ella era muy joven, y yo también tenía, creo que el grado de comandante recién, me dijo, papá, ¿qué puedo hacer en la vida? Entonces, yo en esa época no había militares mujeres, pero no creo que hubiera sido el caso, porque mi hija es un poquito petiza. Le dije, bueno, lo que se me ocurrió decirle, y le dije, mira, tú tienes que definir qué cosa es lo que quieres hacer. Y en el caso del planeamiento personal, llamémosle estratégico por lo que significa estratégicamente para uno, yo creo que lo que tenemos que hacer es el planeamiento regresivo, a partir de una visión. Ya, tú a los 30 años, ¿cómo te ves? Ya, a los 30 años me dice, papá, yo me quiero ver una profesional, viviendo en el extranjero, ya viéndome comprar un departamento. Ok, 30 años. ¿Cuántos años tienes? Papá, tengo 17. Ya, te faltan 16 años. Vamos a fasear ¿cómo se llama? Tu vida para la concreción de esa visión que tienes a los 30 años. Entonces comenzamos a ponerle objetivos cada 4 años. Eso es lo básico, eso es lo mismo que se hace en una empresa. Y mi hija en este momento, ella vive en Amsterdam, ¿no? Tiene su departamento acá, tiene 37 años ya. Esto lo ha conseguido de repente con un poco de retraso, ¿no? O sea, lo ha conseguido ya a los 34 años, 33 años, ella ya hizo su maestría, su MBA en una de las mejores universidades del mundo, que es la Universidad de Rotterdam. Ella vive ya, trabaja por una corporación americana, tiene su departamento acá. Lo único que no ha concretado es el hecho de ser madre. Y yo también lo lamento, yo quisiera un nieto de mi hija. Pero bueno, pues ella caminó así. Y sí siguió lo que ella había planeado, y sí siguió a pesar de todos los problemas que pudieron haber habido en el camino, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso es un pequeño ejemplo de vida, ¿no? No se da en todo caso, pero eso quisiera dejarle como ejemplo, y bienvenidos a todos los que quieran ser militares. Marco, muchas gracias pues por estos minutos y será hasta Sí, una próxima oportunidad. Gracias por ilustrarnos. sí, muchas gracias a ti, y nuevamente mi reiterado saludo al pueblo de Andahuaylas y a todos tus oyentes o televidentes. Sí, Gracias, un fuerte Marco. abrazo, Gracias. Marín. Gracias, Es todo gracias. para